bueno, sigue generando realmente, pues, ¿qué le diré? Mucha polémica, mucha preocupación. El caso de esta mujer, Marilyn Cote Mendieta, quien, según se dice, se hacía pasar por psiquiatra, que había estudiado en Harvard y que tenía todos los reconocimientos, el mejor equipo, etcétera, y recetaba a sus pacientes psiquiátricos medicamentos. Ella prometía curar la depresión en 7 días. Imagínense, bueno, pues se ha vuelto esto, por supuesto, todo un tema de preocupación por la atención que debemos poner a la salud mental en todas partes, en México, por supuesto. Ayer esta señora siguió dando consultas ahí en Puebla. Algunos compañeros de otros medios, como 24 horas, la entrevistó y esto fue parte de lo que dijo esta doctora Marilyn Cote Mendieta, una abogada que ha sido exhibida en redes por ofrecer servicios, dicen, de psiquiatría sin tener las acreditaciones correspondientes. Entonces ellos no cerraron si me explico, el consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación. Regresan en este momento, por obviamente toda la sarta de quejas, y que obviamente tienen que dar pues el derecho de credibilidad a la comunidad, entre comillas, ¿no? Pero realmente no hubo ningún inconveniente, ni hubo ningún delito aquí. ¿Desmentiría la parte de que usted no cuenta con título de psiquiatra? Yo cuento con todos los títulos que presentaré con la autoridad. Bueno, pues una de sus pacientes está en la línea, se lo agradezco mucho, Alitzel García. ¿Es correcto, Alitzel? Gracias, buenos días. Sí, hola, buenos días, Azucena. Gracias, Alitzel. ¿Tú fuiste paciente de esta psiquiatra o de esta doctora o de esta mujer? Sí, así es. Fui paciente de ella entre el 2019 y el 2020. 2019 y 2020. ¿Qué pasó contigo? ¿Tenías un problema específico de algún trastorno, depresión? ¿Fuiste diagnosticada de manera correcta? ¿Qué pasó, Alitzel, en ese año, digamos, que estuviste con Marilyn? Pues en ese tiempo yo tenía muchos síntomas depresivos y mucha ansiedad. Entonces, pues yo quería como buscar a alguien. Y lo primero que aparecía en la publicidad tanto de esta plataforma Doctoralia como en Google, pues era el nombre de Marilyn Cote. Entonces, pues la recomendaban como una neuropsicóloga, tenía muy buenas valoraciones, reseñas positivas, y por eso fue que acudí con ella. Y mi intención al inicio era, bueno, que me dijera qué tenía y que de ser necesario, pues me refiriera a un psiquiatra, pero pues ella comenzó a prescribirme medicamentos. Yo al inicio pues sí lo vi un poco raro, pero la verdad es que como ella decía ostentar este doctorado en neurociencias y en neuropsicología, pues ella en todo momento dijo estar pues facultada para recetar medicamentos. Comenzó a recetarme medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos para la ansiedad que son controlados. Y no tuve problema en surtir la receta. Eso fue también algo que importante, porque siempre nos mandaba como a una farmacia específica a la vuelta del consultorio. A ver, ¿a cuál? Era una farmacia, bueno, de la cadena de farmacias especializadas. Ah, claro. Entonces, nunca tuve problema en surtir la receta del medicamento controlado. O sea, ahí los medicamentos controlados te piden la receta, el nombre del médico, la cédula profesional, te pidieron esos requisitos y los confirmaron como válidos. Ok. Sí, sí, ¿verdad? Sí, en efecto me pedían la receta, mi identificación, y aparentemente checaban las cédulas, pero pues es lo que digo, o sea, nunca tuve ningún problema en que me surtieran la receta. La receta. ¿Mejoraste, empeoraste? ¿Cómo te diste cuenta, si es que así lo consideras, que esto era un fraude, una mala praxis? O un fraude, ¿no? Porque ni siquiera parece que sea doctora. No lo sé de cierto, porque la autoridad no ha sido muy clara sobre el tema. Sí, no, nunca mejoré. Al contrario, o sea, la ansiedad se incrementó, no hubo mejoría. Me cambiaban los medicamentos de manera muy rápida, o sea, me dio altas dosis de antipsicóticos y yo comencé a presentar efectos secundarios, comencé a presentar más ansiedad, temblores en el cuerpo, no me podía estar quieta
Ujú. que son pues efectos relacionados con los antipsicóticos. Ajá. Y eh, pues no mejoraba y no mejoraba, ella solamente me cambiaba y me cambiaba el medicamento y no había una mejora, entonces fue por eso que ya como que ahí fue Cambiaste cuando de decidí ya no atención. acudir con ella. Ujú, ¿Cuánto tiempo sí, sí. estuviste con ella, Litzel? ¿Meses? Sí, fueron alrededor de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Al inicio me integró como a una terapia grupal y esa psicoterapia nos la daba una persona que sí era, bueno, que sí es psicóloga. Eh, con eso fue, de alguna manera sí noté cierta mejoría y teníamos comunicación las personas que acudimos a esa terapia grupal. Entonces ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta porque otra chica intentó surtir su receta en otra farmacia de la ciudad de Puebla Ajá. y ahí fue cuando se la rechazaron. Le Wow. dijeron que la doctora pues no estaba autorizada para recetar ese tipo de medicamentos, que las Híjole. cédulas no estaban bien o no correspondían. Y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta y fue cuando ya abandonamos así como Wow. el ¿Y luego trato con fuiste con ella. otro psiquiatra? ¿Con un psiquiatra? Sí, ¿Te sí, dio sí, alguna opinión respecto a lo que te estaba medicando esta mujer? pues que no era correcto, o sea que el diagnóstico que ella me dio fue de trastorno de la personalidad Ujú, narcisista ujú. y la psiquiatra me dijo que pues no tenía ningún dato de ese trastorno de personalidad, que en cambio sí estaba con un trastorno de depresión Ajá. mayor y un trastorno de ansiedad generalizada. Y además, pues ella, trastorno de personalidad narcisista y lo diagnosticó en 2 meses. O sea, ¿a partir de Mm, cuándo te empezó a medicar? No, o sea, desde la primera Desde la consulta primera. me dio ese Sí. diagnóstico Ah, y mira. a todos los que estábamos en la terapia grupal nos dijo que teníamos ese diagnóstico. ¿En qué clínica consulta? Porque todavía consulta, por lo que vimos ayer. Ajá. En ese tiempo Cuando era en tú una ibas. clínica Ujú. cerca del centro de la ciudad de Puebla. No es una clínica así como reconocida. Ujú. Ya después se cambió a donde estaba ahorita, que es en Torres Médicas, Angelópolis. Torres Médicas Angelópolis, ahí en Puebla, y donde pues ahora Ujú. dicen que van a ver cómo lo rentó. Digamos que ellos se deslindan también de ofrecer en su edificio un servicio de psiquiatría sin confirmarlo. Ellos dicen, pues rentamos y ya, ¿verdad? No investigamos a la gente. Mal, es mal, está mal, Sí, sí, porque este sí. tipo de lugares se supone que dan confianza al paciente de pensar que han sido certificados y pues sorpresa. Y las farmacias especializadas, pues también habría que echarse un clavado ahí en toda la República. Sí, así Ujú. es. Oye, Sí. y cuando te diste cuenta de este, pues, escándalo, creo que la doctora, bueno, en su Facebook así se pone, doctora Marlene Cott, te respondió a un señalamiento que tú hiciste. Sí, yo solamente puse una reseña en Google donde Ujú. pues realmente hablaba pues de mi experiencia, ¿no? O sea, de que me recetó medicamentos, me dio un diagnóstico erróneo, eh, nunca tuve mejoría y pues que ella no está capacitada para recetar psicofármacos, que es lo que está recetando. Entonces, Y te contestó en un pues me tono de guerra respondió, brutal, ¿no? sí, 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 o sea, Me amenazando, encantaría que pues así como te básicamente es una escondes detrás de amenaza. una red social y un celular, tuvieras los ovarios para pararte frente a mí y hacerme ver la sarta de difamaciones que estás diciendo, pero no tienes valor. Guau, para ser una psiquiatra, pues está como difícil entender esta respuesta, ¿no? Sí, pues sí, básicamente es una amenaza y ella se escudaba en que es accionista de 50 Doctors o algo así. 50 Doctors. Bueno, pues hay que ver. Ah, sí, Ujú. aquí dice 50 Doctors. Hay que ver qué pasó ahí. Hay que ver qué pasó en este centro de Angelópolis. Hay que ver de Angelópolis. Hay que ver qué pasa con farmacias especializadas, qué pasa con la COFEPRIS y que la autoridad ya diga si tiene un título o no, porque ella hasta ayer lo sigue sosteniendo. ¿Tú pusiste alguna denuncia formal, Alitzel? No, formal realmente no, o ¿Lo, sea, solamente fue como esa reseña lo piensan hacer? y que hasta ahora no, la verdad es que no hemos A platicado, ver, ya espérame no he tantito y tenido termino al contacto. regresar. Estás escuchando Grupo Fórmula. Ella es paciente, bueno, le voy a decir doctora, de la doctora Marilyn Cott. Nos estaba mencionando cuál fue su caso, nos contó pues la historia, la experiencia que vivió con esta señora, que es abogada, y te preguntaba si van a hacer alguna denuncia formal, Alitzel, tú y algunas otras personas que hayan pasado por este mal diagnóstico.
Pues ahorita no he tenido gran contacto con los otros chicos de la terapia grupal, pero pues lo vamos a ir considerando porque pues ya ha sido como mucha gente a la que ha estafado aquí en Puebla. Qué barbaridad. Mira, en la línea está el compañero de ahí de Puebla, Paulo Yolat. Ya sé que ya estás por entrar a tu trabajo. Te quito 2 minutitos más, Paulo. A ver, nada más para dejar claro, la autoridad ha confirmado que tiene cédula, que no tiene cédula. ¿Qué dice la autoridad específicamente, Paulo, respecto a la doctora que sostiene que tiene los títulos universitarios necesarios? Pues, Azucena, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Hasta el momento ya se inició una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, pero no oficial porque no ha recibido una denuncia formal por parte de los afectados en contra de la falsa psicóloga Marilyn Cott. El fiscal Gilberto Higuera Bernal así lo dio a conocer. Por lo pronto, Azucena, la Secretaría de Salud colocó sellos de suspensión en su consultorio ubicado en la Torre Médica 50 Doctors, cuya administración ya se lavó las manos tras asegurar que esta mujer le rentó el consultorio a un tercero. El grupo médico emitió un comunicado en el cual menciona que denunciará a la falsa psicóloga por usar sus marcas, denuncia que tampoco ha sido presentado de manera oficial. Por lo pronto, como ya lo has dado a conocer, siguen saliendo casos de varias personas que confiesan que sus familiares son o fueron atendidos por esta persona que los engañó al crear una falsa imagen, pero sobre todo de carecer de título. Farsa que consolidó al hacer uso de las redes sociales. Hoy se sabe que no nació en Roma, Italia, como lo aseguraba en su biografía digital. Ella es oriunda de Tlaxcala y solo tiene la licenciatura en Derecho y un diplomado en Criminología. Hoy se va a entrevistar al titular de la Secretaría de Educación Pública para conocer exactamente si cuenta con estos estudios, porque hasta el momento no se ha confirmado si tiene la licenciatura o qué tipo de estudios cuenta esta falsa psicóloga, Azucena. Que sigue trabajando, Paulo, por lo menos hasta ayer. Sí, hasta ayer estaba en su consultorio, pero por la tarde ya llegó la Secretaría de Salud a colocar estos sellos de suspensión, no de clausura, porque no hay una denuncia formal en contra de ella y por eso es que no se puede actuar. Bueno, mira, Elitzel, pues hace falta denuncias formales contra la señora Marilyn Cott, que no es italiana. Es tlaxcalteca, tlaxcalteca, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Sí es correcto el gentilicio? Sí. Alitzel, y bueno, pues hacen falta denuncias en todo caso, porque ya nos dice Paulo, mi compañero reportero, que no tiene cédula de psiquiatra, ¿cierto? Así es, no cuenta con esta cédula. Bueno, pues muchas gracias, Paulo, por la actualización. Alitzel, bueno, pues ustedes lo pensarán, tomarán la decisión. Por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas dado este testimonio y seguimos buscando a la Fiscalía de Puebla, que por alguna razón se niega a hablar públicamente del caso. Ayer dieron una conferencia, Paulo, ¿verdad? Ya hablaron, ¿qué? 30 segundos, 1 minuto. Así es, fue muy breve. Es que todo se remite a que no hay una denuncia formal, Azucena, y es por eso que no se puede actuar. Sí se necesita que se presente para que ya las autoridades pues tomen cartas en el asunto. Y no tiene ninguna, perdóname que te interrumpa, no tiene ninguna obligación COFEPRIS o la Secretaría de Salud de vigilar que, o sea, es obvio, ¿sí me explico? Ellos tendrían que tener la cédula autorizada. Hay un portal donde uno puede consultar si los psiquiatras, cirujanos, doctores, cualquier tipo de médico está certificado. Eso le toca a la autoridad. Ella está ejerciendo. No tiene que hacerlo como por oficio o por noticia criminal, no sé. Ya ves que se inventan. Sí, tendría que hacerlo, y también las empresas, las torres médicas que dan pues asilo a estos consultorios tendrían que investigar profundamente a quienes dan consulta. Porque luego dice la SEP que tiene título de psicóloga, pero las psicólogas, yo entiendo que no puede haber una receta de este tipo de medicamentos, en fin. Bueno, pues ahí lo dejamos a Litzel, necesitan una denuncia, ya ustedes por supuesto tomarán la decisión, ¿verdad? Sí, ya lo estaremos considerando, muchas gracias. ¿Eres muy amable? ¿Estás mejor? Sí, ya ahorita ya todo mejor, ya llevo un tratamiento, pues sí, con una psiquiatra. Me da mucho gusto. Gracias, Alitzel, cuídate, un abrazo. Gracias, Paulo. Igualmente, seguimos pendientes, buenos días. Aquí con nosotros en el